Reflexión, domingo 8 de septiembre de 2019. Lucas 14 del 25 al 33. Domingo 23 del tiempo ordinario. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Jesús sigue enseñando. Cada domingo ha venido tocando un tema y hoy nos habla de dos temas. Primero, de la renuncia y el desprendimiento. Y luego nos va a hablar precisamente de ese apostarle a un proyecto, pero en Jesús, no solamente por mis propias fuerzas. En esta primera parte nos dice que primero que mucha gente acompañaba a Jesús, y esa mucha gente, pues siempre hay mucha gente alrededor de Jesús, siempre la ha habido y siempre la habrá. El tema es que realmente esa gente que lo sigue, que está a su alrededor, pues se comprometa con él. Dice que se volvió y pues que quien no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo. Y esto lo que está diciendo realmente es que hay que poner a Dios, es decir, a Jesús en este caso, en el primer lugar. Eso no significa que vamos a abandonar a nuestra familia o vamos a menospreciar a las personas que pues obviamente pertenecen a nuestro núcleo familiar. Todo lo contrario, es decir, si lo que vamos a hacer ahora es poner nuestra mirada en Jesús, es desde Jesús que vamos a mirar a las personas. Es decir, no vamos a verlo con la óptica de nosotros, la óptica humana, sino con nuestra propia visión, nuestra propia perspectiva. Y entonces, de eso se trata, porque se trata de colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Decir que Jesús es Señor es reconocer, como en la antigüedad, que somos prácticamente esclavos, pero una esclavitud que no nos subyuga, sino una esclavitud que nos libera, porque al reconocer a Jesús como Señor, pues estamos permitiendo que Él nos oriente, nos guíe, nos ilumine, y de la mejor manera, porque Él sí conoce cuáles son nuestros problemas y nuestras dificultades. Por eso no se trata de sacar a los miembros de nuestra familia, no se trata de abandonarlos, no se trata de dejarlos en el pasado, no, se trata de que ya no los vamos a mirar con nuestros propios ojos, sino con los ojos de Jesús, y desde allí los vamos a amar. Quien es discípulo de Jesús es alguien que sabe amar a los suyos y los ama desde Jesús. Seguidito dice: quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Y es otra condición que Jesús nos pide, son como las condiciones para el seguimiento. Jesús dice: quien no carga con su cruz. Siempre hemos escuchado en el argot popular que la gente dice: es que la cruz es mi marido que es borracho, mi hijo que es drogadicto, o mi hija que no le gusta estudiar, tantas cosas que pasan en la vida. Entonces muchas personas asumen que la cruz está en lo que los otros son o dejan de ser. Y resulta que no, la cruz a la que Jesús se refiere es nuestra propia realidad. Nosotros por eso al seguir a Jesús también tenemos que aceptar y asumir nuestras realidades, ir en pos de Él, dejando que Él nos enseñe, que Él nos ayude a enfrentar las dificultades y a poder verdaderamente pues, salir adelante en todo lo que implica nuestra vida. Por eso quien quiera ser discípulo de Jesús tendrá que aprender a amar a su familia desde la óptica de Jesús, colocándolo como Rey y Señor, y también asumiendo su propia realidad y pues no pensando que la realidad de nuestra vida está cimentada en las dificultades que tengamos en relación con las otras personas. No, nuestra cruz es nuestra propia realidad. Continúa diciendo Jesús: así, quien de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla, no sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: ese hombre empezó a construir y no pudo acabar. Un discípulo de Jesús es alguien que, como ya está en la óptica de Jesús, no improvisa.
Aquí dice que la persona no se sienta, si va a construir una torre, no se sienta primero a calcular. Es decir, se proyecta, pero no hace las proyecciones según sus pensamientos, sus criterios, sino según Jesús. Esa es la realidad de un discípulo y nosotros hoy en día primero hacemos las cosas, pensamos y luego le pedimos autorización al Señor. Todos los días nos pasa. Decimos que somos cristianos creyentes, pero primero soñamos, pensamos y luego entonces sí nos ponemos las cosas en las manos de Dios algunas veces. No todo el tiempo es así. Sin embargo, Jesús nos está diciendo que tenemos que pensar en ese proyecto de vida y un proyecto de vida en Jesús. Un proyecto de vida que va a estar iluminado por el Espíritu Santo. Un proyecto de vida que nos va a ayudar a realmente emprender el camino hacia la vida eterna. Por eso, quienes realmente estén dispuestos a seguirlo a Jesús, ya no van a vivir improvisadamente, sino que vamos a pedir discernimiento, orientación, luz a Jesús en la persona del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que calcular y tenemos que proyectarnos. Tenemos que pensar realmente que si lo que estamos haciendo es lo que agrada a Dios y además de eso, si realmente es lo que Dios tiene como propuesta para nosotros. Entonces, no siempre tendremos que calcular y calcular en el discernimiento, no en la frialdad de unos números o unas estadísticas, sino en la realidad de una experiencia de discernimiento en la cual miramos a ver si realmente podremos llegar a construir esto o aquel proyecto que tenemos para nuestra vida. Aquí nuestro proyecto de vida es muy importante. Nosotros no estamos acostumbrados a proyectarnos, a pensarnos, pero y si lo hacemos humanamente. Se nos está proponiendo que lo hagamos desde Jesucristo. Finalmente dice, ¿o qué rey si va a dar la batalla a otro rey? ¿No se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel que de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Aquí hay dos cosas. Una que habla de esas batallas que normalmente nosotros emprendemos. Muchas veces en esa lucha por ser libres, por vivir auténticamente, pues tratando de cumplir la voluntad de Dios. Pero en nuestra cotidianidad tenemos muchas luchas. Y esas luchas también, así como el proyecto de vida, como los cálculos, el discernimiento que hacemos, también tendrá que estar cimentado en Jesús. Tenemos que empezar a pensar que cuando nos hacemos cristianos, es Jesús quien orienta nuestras fuerzas, quien nos guía, quien le da luz y claridad a nuestra existencia. Por eso, cuando nosotros tenemos una batalla, tenemos que saber que nunca podremos vencer al enemigo si no lo hacemos de la mano de Jesús. Y dice al final que aquel que de ustedes no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Y sigue Jesús hablando del desprendimiento en el sentido no de botar las cosas, de entonces ya ni el dinero ni las propiedades, no, es que no nos apeguemos a ellas, no dependamos de ellas. Lo que tenemos que depender es de Jesús, de su discernimiento, de su oración, de lo que Él nos regala cada día en esos encuentros personales que tenemos con Él. Mis queridas hermanas y hermanos, es importante pedirle a Dios que nos ayude a discernir nuestro proyecto de vida y realmente a mirar si somos capaces de cumplir estos requisitos que nos pide Jesús para ser sus discípulos. Que cada día nos esforcemos por realmente tratar de vivir lo mejor posible siguiendo los lineamientos que Jesús nos presenta, tratando de comprender qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos propone. Y así, en todos los momentos de nuestra vida, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, podremos realmente tomar decisiones que valgan la pena y que sean coherentes con con nuestro ser cristiano, con nuestro vivir realmente buscando agradarle a Dios. Muchas veces tenemos que preguntarnos si realmente nosotros lo hacemos pensando en agradar a Dios o simplemente en lograr lo que queremos. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.